entonces ya está, ¿no? Sí, ya está. Bueno. ¿Qué onda, amigos? Ya empezó el chismecito. Estamos el día de hoy con nuestro amigo Rafa. Bueno, primero vamos a presentar a Chino Bravo. Chino Bravo, por favor, dinos unas palabras. ¿Qué tal? No, pues un saludo a todos. Ya saben que pues es su casa de todos ustedes, los que están viendo esto y los que no, pues ya ahí ya lo verán. Pero ya. Y bueno, estamos acá con nuestro amigo Rafa, que la verdad es un conocido más bien ya desde hace muchos años. Él nos conoce ya desde que estábamos chiquitos, nos cuidó mi amigo Rafa. ¿Qué dices tú, Rafa? Sí. Éramos canijos. Les hacía así. Nos limpiaba los la mocos, nariz. dice que nos limpiaba los mocos. Pero bueno, ¿qué dice Rafa? ¿Qué Eran cuentas? tranquilos. Ajá. Eran tranquilos. Hoy en día yo creo que ya no son tan Bueno, pues tranquilos. es que no nos has visto, pero cuando veas ya las cosas que vayamos a subir en esto vas a conocer cómo somos, mi Rafa. Sí. Pero bueno, hoy traemos una temática que pues para eso es a nuestro invitado y es acerca de pues experiencias, pues no sé cómo podría decirlo, dentro de la ciudad. Pues bueno, a ver, deja. Ujú. Más que nada, aguas. Invitamos aquí a nuestro amigo Rafa porque él tiene unas experiencias muy, ¿cómo decirlas? Como chavo diríamos como muy cañonas, pero igual que impacta, ¿no? Y por eso justamente él siempre nos ha platicado de las cosas que ha vivido. Y pues sí es como que lo invitamos por eso, ¿no? Es muy interesante saber la vida que has llevado. Y no sé, nos gustaría, o sea, que nos platicaras un poco primero bueno, de cómo estás, ¿no? Porque antes que nada, ¿cómo estás? Estoy que es lo bueno. Estoy que ya es ganancia, ¿no? Y pues gracias a Dios bien, Sí. estamos bien, gracias por la invitación, gracias por acordarse de mí y sobre todo creo que ahorita tú decías las experiencias que a veces vivimos, dicen por ahí que cuando escuches experiencias de otros debes de agarrar lo que a ti te puede ayudar, ¿no? Porque el mundo da muchas vueltas y no sabes en qué momento o te puede servir para bien o también te puede perjudicar, ¿no? Las experiencias que la gente vamos teniendo en nuestro diario vivir. Entonces, pues qué bueno estar aquí en el chismecito para echar un buen chismecito. Echar un buen chismecito. Ajá. Pues bueno, para los que están aquí viendo, pues ahora sí que este capítulo, anteriormente mi amigo Rafa lo habían metido a prisión, por eso es que estamos Ya hace mucho. ya con esto, por eso Bueno, ya hace sí, mucho güey. tiempo, perdón por no decirlo, pero hace bueno, poco. pero no crean porque él es malandro o así, cosas así, no es malandro, sino que lo metieron, no sé cómo decir, pues injustamente, ¿no? Injustamente. Pero no sé si podrías platicar acerca de por qué motivo fue que te metieron. Cuéntanos la historia. Cuéntanos. Más bien, ¿no? Que nos Ajá. cuentes la Les historia. cuento la historia tal cual fue, Sí. Ajá. ¿no? Vamos a remontarlo. a remontar sí. el tiempo. Ajá. Érase una vez hace 16 años atrás. Pues realmente sí, ya pasaron 17 años. En diciembre se cumplieron 17 años. Yo tengo una pregunta. ¿Cuántos años tenías? Y cuando sucedió eso, 29. A los 29. Ahorita tengo 40 y algo. Y pues sí, ya pasó. Sí. Hagan sí, sus no, cuentas. Chavo, Sí, todavía. chavo, No, pues sí, sí estaba chavo. Lo increíble de esto, sí, pues sí, estaba chavo, 29 años, pero apenas iba a cumplir un año de casado. ¿Todavía no tenías hijos? Todavía no tenía hijos, Pero tu esposa estaba embarazada. ya estaba embarazada y lo que sucedió fue en diciembre y mi primer hijo nació en enero. Para ser exactos, 20 días después de que a mí me liberaron, nació mi hijo. Entonces imagínense lo que fue. Ya ni me acuerdo. 12 días. 12 días. 2 días en la delegación, que eran lo que se pedía de ley, y 10 días en el reclusorio sur. Pero bueno, no nos adelantemos a la historia. Pero bueno, ¿Cómo fue? sucedió que en una ocasión al llegar al trabajo, tengo un amigo
que también ustedes conocen. Y nosotros llegábamos a donde trabajábamos a esperar que la secretaria llegara para abrir la puerta y poder entrar. Entonces, mientras nosotros esperábamos que esta persona llegara a abrir, de repente vimos que una muchacha dio vuelta con su mamá, venía con otro tipo, y nos llamó la atención que el tipo traía un bat, y la muchacha venía como alterada, como sacada de onda, y pues nosotros estábamos ahí parados, había otras 3 personas que trabajaban con nosotros también, y de repente pues la chica se acercó y comenzó a señalar a uno de los compañeros que estaban ahí también, y comenzó a decir: él me quiso robar anoche el carro, él es. Entonces el tipo que traía el bat pues se acercó así muy violento, como para tratar de pegar con el bat, y pues todos nos quedamos así como que: oye, ¿qué te pasa? ¿No? Pues, sí. ¿Cómo crees? Para esto la muchacha esta señalaba y acusaba al otro chico de que una noche anterior había intentado con un arma robarle su carro. En ese tiempo acababan de salir unos carros, eran unas burbujitas, no vamos a decir marca para que no nos cobren. Se nos olvidaba. Si no podemos decir marcas para que no nos cobren. Si dices algo que quieres que vipemos, lo podemos hacer, o sea, nada más dinos ladridos de mole y ya lo vipeamos nosotros. Bueno. Si tú dices un nombre, esto no quiero que salga, pues... de alguien que podamos hablar mal y que no se enteren, omitimos el nombre entonces. Algo así, pero bueno, sí. Bueno, y el chiste que la persona insistía y pues yo comencé a hablar con ella y le dije: no, ¿qué te pasa? Nosotros trabajamos aquí, acabamos de llegar. Cuando yo dije eso, entonces ella se voltea y comienza a decir: ay, también él, fueron los dos. En eso pues ya saben cómo se hacen los argüendes, los chismecitos aquí en la ciudad, cómo se forman los chismecitos en la ciudad, y ya de repente llegaron 2 patrullas. Se empezaron los dimes y diretes. La muchacha que decía que le habíamos querido quitar su carro una noche antes, las personas que iban con ella pues estaban muy violentos, querían golpearnos, y pues nosotros sacados de onda, ¿no? Sin saber qué estaba pasando. Viene seguridad pública, nos suben a la patrulla, empezamos a hablar con los patrulleros y ellos nos dicen: no, pues si no tienen nada que esconder, ahorita esto se arregla en la delegación. En aquellos tiempos las autoridades actuaban de una manera chueca, porque resulta que en el trayecto a mí y a la otra persona nos suben en una patrulla, y a la mamá y a la muchacha y al del bat los suben en la otra. Resulta que cuando llegamos a la delegación, cuando ellos se bajan, los policías que a nosotros ya nos comienzan a acusar son los que las llevaban a ella y a su mamá. Entonces, aunque ellos declaran no habernos agarrado con las manos en la masa, como se decía en ese tiempo, los policías dicen: pero pues ellas dijeron que son ellos, nosotros los remitimos. Nuestro argumento en su momento fue: ellos no son los policías que nos agarraron, no son los policías que nos trajeron, y pues aquí hay algo mal. Obviamente, pues todo comenzó en ese tiempo. La ley decía que con que una persona te señalara y dijera: él es, ya eras tú. Ya eras culpable, y sí, eso se le llamaba imputación. Entonces la persona comenzó a hacernos la imputación de que nosotros le quisimos robar el carro, y ya estando en la delegación, pues obviamente nos hacen todas las pruebas y todo lo que se requiere. Nos detienen y tenemos que esperar el proceso de las 72 horas detenidos en la delegación, que en ese tiempo se utilizaba, en lo que nos consiguieron un abogado. Llega el abogado y entonces ya nos hace saber que nos van a remitir al reclusorio, porque la imputación en esos tiempos era, o sea, si ella dice que fuiste tú y te lo está sosteniendo, fuiste tú y ya bailaste. Y entonces la única manera era comprobar con tus pruebas, con tus abogados, de que la persona estaba equivocada. Entonces se cumplieron los 2 días que estuvimos detenidos en la delegación, y una noche antes de ser trasladados entra el abogado y nos dice: ¿saben qué? La persona está bien segura que fueron ustedes, no quiere negociar y ella está dispuesta a irse hasta las últimas consecuencias. Esto sucedió en el mes de diciembre, todo comenzó el
exactamente un 14 de diciembre. Oye, yo tengo una pregunta. Ahí la señora nunca quiso negociar. O sea, No, o sea, tú no llegó un punto en que tú y el otro chavo dijeron, oye, queremos hablar con ella para decirle, oye, pues queremos que hablar contigo. O sea, no se prestó. No se prestaron para negociar, no. Ellos, tanto la muchacha, ella era la dueña, la mamá solamente había ido a acompañarla, pero tanto la dueña del carro como la señora no se prestaron para hablar, y ellas dijeron no, que paguen, me espantaron, traían un arma y mi mamá es diabética y venía con ella y mi mamá está muy asustada y que paguen las consecuencias. Entonces, pues todo eso nos llevó a tener un juicio en el cual el abogado viene y nos dice, los van a trasladar a reclusorio. Sí. Imagínense, o sea, nunca tener una experiencia de ese tipo. Yo, mi esposa estaba embarazada, sabíamos que se aproximaba el nacimiento de nuestro hijo, y fue un choque de muchas emociones a su vez, y que de repente te digan, los van a trasladar a reclusorio y allá vamos a ver qué sucede. Uy, para mí se me cayó el mundo. Entonces nos trasladan al reclusorio sur por petición del abogado. El reclusorio sur en ese momento era el más tranquilito, de acuerdo a lo que se escucha en los reclusorios. Y pues bueno, nos llevan al reclusorio sur, que en ese tiempo estaba un famoso político, que muy bien lo recuerdo, porque gracias a él nos tenían a todos como ratas amontonados, mientras él gozaba de todo un piso, así literal, todo un piso, con sus custodios, con su séquito de seguridad y todo ese rollo. Y éramos bastantísimos los que estábamos en ese lugar, que nos tenían literalmente. Yo recuerdo que nos metieron a 11 personas en una celda, cuando solamente es para 4 personas. ¿No? Pues llegamos a estar 11 metidos en una celda, donde literal unos dormían en el baño, en la taza, ahí sentado, otro debajo de donde era la piedra, otros 2 encima de la piedra, otros 2 debajo de la otra piedra, o sea, y gracias a este personaje, ¿no? Que tenía todo para él solito. Bueno, el chiste que estando ya en el reclusorio sur, vienen las pruebas, vienen los desahogos, y nuestro licenciado nos dice que la única manera para salir pronto es recurrir a lo que se le llamaba un alegato presencial. El alegato presencial, tu abogado puede invitar al juez, llevarlo al lugar de los hechos para desmentir, pero también quedas literalmente en manos del juez. Si el juez dice no hay elementos, te libera, pero si el juez ve y dice no, tienen razón, el juez mismo te puede hundir. Entonces el abogado viene y nos dice, la única manera para que yo me los pueda llevar pronto a ustedes es que invitemos al juez al proceso físico. Entonces nos platica, nos cuenta lo que es. Yo decía, no, y si el juez lo compran, si está coludido, si hay... en esos tiempos se daba mucho la extorsión, la falsedad, el cuánto dinero tienes, y entonces vemos, ¿no? Sí. Entonces, o de lo contrario, íbamos a tardar de 3 a 6 meses en el reclusorio, mientras el abogado hacía su trabajo. Cuando el abogado a mí me dice esto, pues yo, sabiendo que mi hijo está por nacer, se venían las fechas de diciembre, de Navidad, Año Nuevo, mi hijo en puerta ya para salir, y yo me la jugué. Yo le dije, vámonos a la presencial. Y él decía, ¿están seguros? Porque aquí nos vamos a poner... Por el todo, ¿no? Sí, te juegas el todo por el todo, ¿no? Porque él decía, el juez va a tener todo en sus manos y vamos a estar a lo que él diga. ¿Están de acuerdo? Entonces yo dije, sí. La otra persona no era casado, era soltero, tenía pues hasta más probabilidades de quedarse a disfrutar el lugar, ¿no? Yo no. Yo quería salir pronto. Entonces, pues bueno, nos vamos al juicio presencial, donde afortunadamente de 3 a 6 meses que vamos a durar, solamente duró 11 días ese proceso, en el cual el juez manda a citar a las personas. Se negaron la primera vez, los manda a citar la segunda vez, se vuelven a negar la segunda vez para el careo de pruebas y todo eso,
porque nuestro licenciado estaba metiendo presión. Déjenme decirles que tuvimos un licenciado que se la rifó en ese momento. O... Sí. No lo pusieron, no lo conocíamos, hasta ese momento lo conocimos, pero fue un licenciado que se dio por nosotros sin conocernos, y simplemente al platicar con él y al saber la historia, él dijo: yo les creo, yo voy a luchar por ustedes, y así lo hizo, ¿no? Entonces, en el tercer citatorio ya habían pasado 6 días y estas personas no se presentaban. Entonces, el abogado metía presión, y la última instancia fue el tercer citatorio, ya era con una patrulla, donde les hacían saber a las personas que si no se presentaban, se ameritaban un arresto de 72 horas por desacato. Se chiste que solamente así las hicieron ir a las personas. Dieron su versión, hicimos el careo. Para esto, en esos 6-7 días que ya llevábamos en el reclusorio sur, a mí me crece la barba muy rápido. La otra persona usaba lentes. Por estrategia, bueno, pues a mí me dicen: no te quites la barba, deja que los días sigan. Al otro le dicen: el día del careo, pues quítate los lentes. Él podía ver con o sin los lentes, a final de cuentas. Y resulta que el día del careo nos presentaron ante las personas que nos acusaban, las tuvimos frente a frente, pero ya a la hora del careo ellas no nos reconocieron. Ellas dijeron: no, ellos no son. No, sí, decía el juez, ¿no? Porque ya ahí es un careo donde el juez está presente, y el juez decía: ¿estás segura? Porque estas son las personas que ustedes me trajeron cuando los metieron. No, ellos no son. El señor yo nunca lo he visto, y al otro muchacho pues tampoco nunca lo he visto. Y entonces todo eso fue tumbando las versiones que ellas a un principio habían dicho. Y la última prueba era de que el juez tenía que venir personalmente al lugar a constatar que ellas decían que era un lugar muy oscuro, muy inseguro, que nadie se pudo haber dado cuenta, que no tenían testigos porque el lugar no se prestaba y cosas así. Y pues nosotros que conocemos el lugar sabíamos que realmente ellas estaban mintiendo, porque esto sucedió exactamente enfrente de una gasolinera, donde la luz de las gasolineras es enorme y se ve muy bien. Entonces fue frente a una gasolinera, las calles están perfectamente alumbradas, y todo eso lo constató el juez físicamente. O sea, el mismo juez personal fue y vio y dijo: ¿cómo es posible? La versión de las personas dice esto y esto, y no concuerda la versión. Está la gasolinera. El mismo juez fue a preguntar a los despachadores si una noche, la noche que sucedió lo que nos acusaban, si ellos se habían percatado. Los de la gasolinera dijeron: no, pues es difícil que haya sucedido y que aquí no nos diéramos cuenta. O sea, están aquí enfrente, hay mucha luz y pues no. Entonces eso fue exactamente el 22 de diciembre del 2004. Entonces ya estábamos a vísperas de la Navidad. Obviamente pues nosotros estábamos achicopalados. Yo por muchas razones, el hijo en puerta, la Navidad, recién casado, bueno, ya casi cumplía el año de casado. Y pues estábamos a expensas de que el juez dijera sí o no. El 23 de diciembre nos llaman a la barandilla de práctica, y entonces el juez nos empieza a leer nuestros derechos, nos empieza a leer el expediente del por qué estábamos ahí, qué había sucedido, nos lee nuestra versión. Todo el tiempo nuestra versión fue la misma, no había nada que alterar, no había nada que añadir. Y el 23 de diciembre el juez nos dice: ¿están conscientes que esto es lo que ustedes han venido diciendo? ¿Hay algo que quieran mover? No, pues no. ¿Hay algo que quieran agregar? No, pues no. Nos dio a firmar las declaraciones, dijo: es todo, ya se los pueden llevar. Yo, para mí era otra vez regresar a la celda, y es todo un tormento. Para aquellos que vean en la tele que las prisiones son bien hermosas, es mentira. Bueno, era regresar otra vez al tormento. El día 24 de diciembre a las 7 de la noche nos llaman. Ya nos habíamos hecho a la idea de que pues íbamos a estar ahí, incluso conviviendo la Navidad con las personas
que de repente te rodean y realmente te empiezan a contar, ¿no? Que sí secuestraron, que sí mataron, que sí violaron, que hicimos esto, que hicimos lo otro y que estamos... Pues sí, yo decía, híjole, ¿dónde sí. venimos a caer, no? Sí. Pero aún así estábamos ya preparados para celebrar la Navidad con ellos y el 24 de diciembre, como por ahí de las 7 de la noche, nos llaman a barandilla, nos suben con el juez otra vez nos empieza a leer nuestros derechos, nos empiezan a leer los expedientes, pero ya es donde viene lo más padre, ¿no? Porque exactamente como a las 7:40 dice el juez, por lo cual no hay delito que perseguir, los declaro en libertad total, bajo los términos de ley, nos empiezan a dar la sentencia de libertad, nos dan la papeleta de libertad, y yo la estoy firmando y fue un momento que de muchas emociones. Desesperado, ¿no? Sí, desesperado, pero oh sorpresa, no había nadie de la familia, no estaba el licenciado. O sea, el juez determinó, por mérito de él, fue cosa que después nos hizo saber, el juez determinó y él dijo, no, ¿por qué los voy a tener un día más aquí? No es justo para ellos, no hay delito, estas personas mintieron, multaron a las personas por falsedad de declaración, y entonces el juez dijo el mero 24 de diciembre, pues les voy a dar su Navidad, los voy a liberar. Nos da la carta de liberación y pues yo así de, ay, qué padre, abran la puerta que ya nos queremos salir. No es tan fácil, ¿no? Tienes que regresar, reportarte con los custodios, hacerles saber a los custodios que ya te vas, pero todo eso implica también otro relajito, ¿no? Una buena golpiza, de verdad, pues es lo que ellos llaman darte tu despedida, ¿no? Sí. Ya vas a salir del lugar, bueno, te tratan muy bonito, eso es de ley, ¿no? Que te tratan bonito, te vuelven a quitar las prendas que traes, así sea lo peor que traes, ellos te dicen, pues ya déjalos, no los vas a necesitar. Entonces, nosotros sabíamos, otra vez teníamos que regresar a dar la declaración. Son 7 módulos los que hay que brincar. Pues en cada módulo uno tiene que decir, ya me voy por esto y esto y esto y esto, y en cada módulo hay algo que sucede, ¿no? Entonces nosotros, el hecho de saber eso otra vez se convirtió en martirio, porque tú decías, pues si ya me está diciendo que soy libre, ya firmé, ¿por qué no nada más abren y ya me dejan salir, voy, ¿no? Sí. No es así de fácil, tienes que regresar otra vez a los módulos a declarar tu libertad, y que los custodios, si bien les va, te dejan avanzar, y si no, ahí te tienen un buen rato. Y entonces, gracias a Dios, para fortuna nuestra, hicimos buena plática con un custodio, que cuando venimos de regreso nos lo encontramos y le dijimos, nos acaban de decir esto así, 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 y él mismo nos dijo, ya no los voy a llevar allá atrás, aquí espérense. Y si les preguntan, ustedes no digan nada. Yo vengo por ustedes, yo los voy a mover, y ese custodio para nosotros se volvió, wow. Sí. A partir de ese momento fue así como que, no lo soltamos, ¿no? Es nuestro amiguito, y de aquí nos agarramos. Él fue a los 7 módulos a dar la baja, porque tienes que, como te pasan lista, pues él fue con sus compañeros y le decía, fulano y sutano, ya me los llevo, ponles ahí que ya. Y al otro módulo, fulano y sutano, yo me los llevo, ponles ahí que ya se van. Y todo lo que él hizo, y solamente lo hizo, él decía, yo lo hago con la finalidad de que cuando ustedes estén allá afuera se acuerden de mí. Yo trabajo aquí y me expongo mucho, y también veo muchas cosas que no me agradan, decía él, pero yo sé que ustedes se van a acordar de mí estando allá afuera. Entonces, para nosotros fue un angelote el que nos... Sí. Porque nosotros ya sabíamos, y adentro te cuentan, y tú ves lo que sucede, y cuando nos dicen, ahora vayan y regresen a los módulos a dar su baja, porque ya para las 10 de la noche hacen un pase de lista. Si tú no respondes en esa lista, oh, pobre de ti, ¿no? Porque ¿dónde andas? Entonces, por ese motivo teníamos que regresar a dar nuestra baja. Entonces este custodio nos ve, nos dice, no, ya no los voy a dejar regresar. Yo ahorita voy con ellos, yo les voy a decir, ustedes aquí espérense. Nos dejó, incluso nos encerró en una oficina donde pues varios entraban y nos veían así de, ¿y ustedes qué hacen aquí? No, pues estamos esperando al licenciado fulanito, ¿no? Y pues cuando tú les dices eso, pues bueno, están con un licenciado, ¿no? Están en su derecho, no pueden hacer nada. Pero no, estábamos esperando al otro custodio, pero
él mismo nos aconsejó y nos dijo, quien les pregunte, díganle que están esperando al licenciado fulano de tal. Y así fue. Ya cuando eran aproximadamente las 11 de la noche, ya fue cuando él viene, nos saca de esa oficina y nos dice, ya de aquí nadie los mueve, ya de aquí nadie les va a hacer nada, ya nada más van a ir avanzando el túnel de salida, van a llegar a la puerta, van a entregar su hoja, van a decir esto, yo ya le hablé a su licenciado para que su licenciado los esté esperando. Nosotros no teníamos cómo avisarles y todos se quedaron sorprendidos porque nos dieron la libertad y nadie supo. Porque el día que el juez nos dio la libertad, a todos se les había citado a las 3 de la tarde, tuvimos una audiencia. Y entonces llega el abogado, llega la familia, llegan los amigos, les avisan que el juez está deliberando lo que va a suceder, que el juez va a declarar libertad, pero no tiene fecha porque se atravesaba Navidad. Entonces le dan a nuestro abogado los papeles de ley que tiene que firmar, él firma, aproximadamente como a las 4 de la tarde todo el mundo se va, la familia, el abogado, todo el mundo se va. Nadie se entera que a las 7 el juez nos vuelve a llamar para declararnos la libertad y pues nadie sabía. Entonces cuando eso sucede y nos encontramos con el custodio, fue lo primero que le dijimos, el abogado no sabe, nadie sabe que nos van a soltar. Y ahora adentro pues se rumora, ¿no? Que una vez que te sacan no corras, que están afuera esperándote para darte en la torre, cosas así. Entonces te empiezan a meter miedo también adentro cuando saben que te van a dar la libertad. Y los mismos custodios, ¿no? Van y te meten psicosis de que cuidado y corras porque allá afuera y que esto y que hay policías y incluso nos decían, ¿no? Que hay francotiradores y que si te ven corriendo te disparan y cosas así, cosas que no son verdad, pero te las dicen para meterte miedo, sí. Y uno que nunca ha tenido una experiencia de esas o que nunca has pasado por un lugar así, pues te lo crees, ¿no? Entonces, y yo descansé en el momento que esta persona nos dice, no se preocupen, ya le hablé a tu abogado, ya viene para acá, nada más que estaba atendiendo otro asunto, pero ya me dijo que viene para acá. Y para hacerles el cuento corto, bueno, pues tenemos que pasar varias aduanas para salir ya lo que es a la calle. Para mí es muy difícil creer cuando a alguien se les fuga porque es muy difícil que se salgan por la puerta al menos, se brincarán, quién sabe, pero bueno. El punto es que todo ese proceso, aproximadamente de las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, es el trayecto que duramos para salir hasta la calle. ¿Por qué? En esa noche nos liberaron, éramos 12 personas, y de los cuales a los 12 y cada uno tiene que decir cómo te vas. Y lo que tienes que contestar es que te vas bajo reserva de ley, el número de tu expediente y el nombre del juez que te dio la libertad. Si tú te equivocas, regrésense todos. Y hasta que se acuerde, otra vez se viene. ¿Sí? Y desafortunadamente nos pasó con dos muchachillos. Y apenas habían cumplido la mayoría de edad, tenían 18 años, pero estaban muy tiernos, muy inocentes. Y ellos por los nervios se les olvidaba de repente. Entonces lo que hicimos, preguntarle, a ver, acuérdate, ¿quién te dio la libertad? No, pues el juez fulano. Ok, pues entonces ponte adelante de mí y cuando te pregunten, pues ahí te vamos a echar la mano. Y fue la manera en cómo pudimos ir avanzando, porque son 7 módulos nuevamente que tienes que pasar para salir. Entonces era de que, ¿cómo te vas? No, pues bajo reserva de ley, mi número de expediente es el tal y mi juez fue el tal. Entonces ya decían, ok, tú avánzale. Pero apenas ibas avanzando y si ya se equivocó, te hablaban, vas para atrás, regrésense todos. Híjole, era ganas de pegarle al que se había equivocado, ¿no? Pues hasta que llegó un momento que como que los 12 entendimos que si no nos ayudábamos, pues nunca íbamos a salir, ¿no? Porque los 12 platicando y vimos que estuvimos ahí injustamente, o sea, por X o Z estuvimos injustamente, entonces llegamos al acuerdo de, ¿sabes qué? Pues si no nos ayudamos no vamos a salir de aquí, nos va a amanecer y aquí vamos a seguir. Y algunos de ellos ya sus familiares sí los estaban esperando. De repente a mí el custodio que nos había ayudado mucho viene y me dice, tu licenciado ya está allá afuera, ustedes tranquilos, no pasa nada, tu licenciado ya está allá afuera, ya nada más lo está esperando. Entonces pues eso nos motivó, ¿no? Nos levantó el ánimo y tratábamos de ayudar a los chavillos estos, les decíamos, no amigo, acuérdate, mira, eres el número tal y fue el juez tal y no se te olvide.
avanzábamos, son aproximadamente como 300 metros entre casilla y casilla. Y cada que avanzábamos íbamos con ellos diciéndoles, acuérdate, y es fulano, y es el número tal, y así. Entonces, pero de repente también ya cuando nos tocaba así de, ¿cuál fue el mío? Sí, ya le quería decir el del otro. Pero pues ya, afortunadamente lo pudimos hacer. Eran las 2:07 y eso lo tengo presente porque en la puerta de la entrada hay un reloj así muy grandote y los custodios te dicen, ¿no? Sí. Mira la hora en que te vas, como también te dicen, mira la hora en que estás entrando. Entonces, nosotros ingresamos a la 1:47 de la madrugada en diciembre, cuando el frío está en su esplendor. Nos desnudan totalmente te desnudan, te hacen caminar cuando entras, lo que le llaman las aduanas. Y supuestamente para ver que no lleves nada, te desnudan, te hacen caminar como 200 metros desnudo, descalzo, en diciembre frío. Te quitan lo que tú llevas, tu ropa, te dan ropa de lo más ahí que tienen, lo más delgado que encuentren, lo más viejo, lo más roto, y es lo que te dan. Tú no puedes reclamar, no puedes decir nada porque ya te amolaste, ya estás ahí adentro. Y cuando nos soltaron, pues ya habían pasado 11 días de estar ahí, ya nos habían podido pasar calcetines, nos habían podido pasar suéteres, un pantalón, playeras más gruesecitas por medio de los licenciados. Pues bueno, nos fueron equipando. Y adentro también corrimos con la suerte de pues seguirle la corriente a los que andan ahí organizando en prisión, ¿no? Yo fingí haber conocido a uno que vendía los dulces, que se veía que movía a la gente. Yo no lo conocía, fingí haberlo conocido y eso nos ayudó a que por haber dicho que sí te conozco, eres de tal lado, así, él nos ayudó y por eso no nos golpearon, por eso no nos pusieron a hacer la mentada limpieza, que también ese es otro rollo. Y realmente yo no conocía al fulano, solamente le seguí la corriente y pues bueno, eso nos ayudó. Pero pues ahí es como, o sea, fingirlo. ¿Y cómo es que no te cachó? Porque yo viví en Nesa, yo viví en Ciudad Neza, y Ciudad Neza yo la conozco a la perfección. Y una vez platicando con él, yo escuché las referencias que él daba de donde él iba y las personas con las que él se frecuentaba. Yo llegaba a oír de esas bandas, de esas personas. Entonces, un día platicando con él, salió el tema y ahí lo primero que hacen cuando llegas es decirte, ¿de dónde vienes? ¿A quién conoces? No, pues yo dije que yo iba de Nesa. Y entonces, cuando él me dice, escucha y me dice, ¿de qué parte de Nesa eres? No, pues yo vengo de tal lado, así. Entonces él me empieza a preguntar referencias de Ciudad Neza. Y él me dice, ¿conoces tal lado? No, sí lo conozco. Y tú por donde vives anda un fulano así. Y yo, sí, es el que vende agua, ¿no? Sí. Y él dijo, órale, él es barrio, cuidado y se metan con él. ¿Con quién viene? No, pues es que él viene conmigo. Cuidado y se metan con ellos dos porque se las ven conmigo. Y era de esas personas que tú los ves y dices, sí. ¿Y este quién es? Pues nada más el que comanda aquí adentro, ¿no? El que decide a quién le dan y a quién no le dan. Y entonces eso nos ayudó. Eso fue lo que hizo tal vez soportar los días que duramos ahí, porque afortunadamente no nos golpearon. No nos hablaban con groserías porque teníamos ahí un amiguito de peso. O sea, sí los veían así como con respeto. O sea, sí. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿ustedes llegaron y al entrar conocieron a la persona? O sea, mi pregunta es como... No, ya llevábamos 3 días. Los primeros 3 días obviamente sí fueron muy difíciles, aunque no nos golpearon ni nada, pero el hecho de que sí nos tocó limpiar los primeros 2 días, literalmente donde defecan, donde escupen, donde orinan, te dan una jerga literal y órale, híncate y limpia. Todos los que van llegando de nuevo ingreso, a fuerzas tienen que pasar ese proceso, a fuerzas. Nosotros, precisamente por eso nada más lo hicimos una sola vez, el primer día que llegamos. Al siguiente día nos contactamos con el que gobierna, por así decirlo, ahí adentro. Yo platiqué con él, yo le dije, no queremos hacer eso, ¿qué hay que hacer? Pues adentro es puro dinero, ¿no? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto puedes pagar? No, pues no. Otra situación que pactamos pagar $700 a la semana
para que no hiciéramos ese trabajo, para que nos dieran cobijas, 700 pesos que nunca pagamos. Y hay de aquel que no pagara porque ya Sí, pues, lo veía eso con el ojo morado, con el parche en la cabeza de que ya lo habían visitado. Por una o por otra circunstancia nosotros nunca pagamos para no hacer eso. Aunque lo apalabramos, cuando yo comienzo a hacer plática con la persona que vende los dulces, él va y le dice, no, ¿sabes qué? Él es de mi barrio y yo... Es de esas personas que defienden el barrio, ¿no? Como él decía. O sea, si tú eres del barrio y por eso él se dio cuenta que yo era del barrio porque pues yo conozco Ciudad Neza y los puntos claves que él me ponía yo los ubicaba. Nunca estuve parado ahí, ¿no? Aunque yo le llegué a decir que sí. Y pues eso fue lo que hizo que ahí nos acobijara en cierta forma. Por él fue que pudimos accesar a un cuarto, a un apartado, porque los primeros 3 días dormimos literalmente, te digo que había un personaje que tenía todo un piso para él solo, y dormíamos literalmente uno sobre otro en un pasillo largo, éramos como 200 fulanos durmiendo en un pasillo sin cobija, con las únicas 3 garritas que nos dieron, los primeros 3 días así fueron. Cuando ya yo contacto con él y comenzamos a platicar, él nos lleva a una celda, habla con el que comanda la celda y le dice, ¿sabes qué? Te los encargo y hay de ti donde les pase algo. Entonces a partir de ahí, el 4.º día ya dormimos dentro de una celda, ya dormimos acobijados, ya dormimos con personas que te reciben como familia y dentro de la celda hay uno que se hace cargo y ese asume la responsabilidad. ¿Cuál es tu función? Solamente cuando va tu familia, te visita, te da dinero, se lo tienes que dar a él. Porque él lo utiliza para comprar la comida, para hacer la comida, para que nosotros estemos ahí bien, por así decirlo. Entonces, pues fue de lo malo, fue lo bueno que nos estuvo pasando. Les repito, no nos golpearon allá adentro. Y siempre tuvimos dinero, no sé de dónde, pero siempre tuvimos dinero para pagar el pase de lista, para comprar y comer ahí dentro ya cuando estábamos en la celda, para darle a esta persona, pero nunca pudimos pagar los 700 pesos que pactamos para que no hiciéramos la limpieza, ¿no? Entonces, eso fue lo bueno, y de alguna manera, bueno, pues veíamos a la persona y pues nos pegábamos con él, porque decíamos, no, pues si ya dice que, y ya vimos que sí manda, pues ahí nos apegábamos con él, ¿no? Y luego le decía yo, ¿qué onda? Pues déjame unas paletas, déjame unos dulces al ratito que venga mi familia. Sí, canal, claro, órale, pues sí, órale. ¿No? Ya nos daba dulces. Sí, ya llegaban a visitarme o el licenciado entraba a vernos, ya le decía yo, ¿sabes qué? Déjame dinero, dame 20 pesos. También no pedíamos mucho porque pues entre más ven que les das, pues más te piden. Entonces ya iba yo y le pagaba los dulces y me decía, ¿qué? ¿No te dejaron nada? No, pues estás viendo que ahorita la familia está consiguiendo para el proceso. Bueno, canal, está bien, no te preocupes. Entonces ya lo ubicábamos, nos apegábamos a él y pues ya nosotros andábamos como pavos reales, ¿no? Así de, ¿qué traen, no? Órale, toque de Sí, que me toque, sí. ahora sí, ¿no? Así que ¿con quién, no? Pero porque, bueno, ahí le seguí la corriente a este personaje y pues afortunadamente él sí. Luego nos hicimos amigos del custodio y también el custodio nos hizo un buen parote ahí con todo eso. Cuando nos dan la libertad, él fue el que se movió, ya no nos dejó regresar. Yo luego decía, qué bueno que no nos dejó regresar, porque imagínate pasar por las 6... No, imagínate con el dulcero, el del barrio, órale, te va a dar tu despedida, barrio. Y él ya no supo. Nadie de los que estaban en la zona donde nosotros estuvimos, nadie se enteró cuando nos dieron la libertad. Simplemente ya no regresamos, ya no supieron de nosotros. Y ya no. Porque sí te dan tu despedida. Aún los custodios, hay custodios pues que sí son un poquito cargados. Y había uno en especial que sí se le iba la mano de repente. Entonces a ese sí se le tenía miedo, ¿no? Lo veías, decías, no, pues que ni me toque, ¿no? Porque sí era una murallota y estaba dado y pues nada más con que te pusiera su manita, ¿no? Te dejaba los dedos así marcados.
y nos tocó ver a varios, ¿no? Cómo probaron sus dedos. Entonces, pues no, afortunadamente cuando nos dieron, ni se enteraron cuando nos dieron la libertad. Y pues bueno, ya cuando logramos salir hasta la calle, yo recuerdo que se abrió la puerta del portón de ahí del reclusorio, y al primero que veo ahí enfrente, así paradito con sus manos en su chamarra, es a mi abogado. Pues imagínense, yo corrí, lo abracé y le dije, no me sueltes, porque ya veníamos con muchos rumores, ¿no? De que los francotiradores y que allá afuera incluso hay, decían, adentro te dicen que hay gente que pusieron afuera para nuevamente culparte, ¿no? Y que si corrías decían, allá va corriendo, me acaba de asaltar, y entonces te podían volver a agarrar, ¿no? Entonces, ese temor traíamos, porque adentro te lo hacen creer. Yo en cuanto veo a mi licenciado, pues yo me le abracé como niño, le dije, no me sueltes, ¿no? Y pues él igual nos abrazó a los dos, nos dijo, no se preocupen, ya nadie les va a hacer nada, ya están conmigo, ya estoy yo aquí, ya. Pues así ya llegamos al estacionamiento, nos subió a su camioneta, y pues ya, ahí fue donde yo sentí ya verdaderamente que ya. Porque para esto, a los 3 días, por términos de ley, a nosotros no nos agarraron legalmente, cosa que nosotros no sabíamos. Y a los 3 días nos dan la libertad, pero no nos notificaron. Nos dicen, el licenciado dice, bueno, a estos cuates los agarraron no bajo términos de ley, no los puedo tener así. Firma una orden donde nos da la libertad. Entonces de repente nos hablan y nos dicen, fulano, sutano, no, pues aquí estamos. Ok, se van libres. Era apenas el 3er día. Pues yo dije, ay, qué padre, sí se movió el abogado, ¿no? Pero resulta que nos sacan, y en cuanto nos sacan, afuera ya hay apostados 2 judiciales de un lado, 2 de otro y 2 enfrente. Apenas dimos un paso a la calle y luego nos vuelven a agarrar. Y nos dicen, la primera detención fue ilegal, esta ya es legal porque hay una orden autorizada por un juez para su detención. ¿Qué hizo el juez? Pero esto lo hizo otro juez. La primera detención fue ilegal, sí. Entonces firma la libertad y al mismo tiempo firma la orden de aprehensión. Entonces le da a los judiciales el estatus de libertad, pero también llévense el estatus de orden de aprehensión. Los judiciales, cumpliendo con los términos de ley, nos muestran la libertad y nos dicen, pero tienen una orden de aprehensión. Otra vez van para adentro. Y así, o sea, duramos 2 minutos en la calle y nos agarran, nos vuelven a subir a la... Y qué cosas, ¿no? Nos vuelven a subir a la patrulla, nos vuelven a llevar a aduanas y nos vuelven a hacer el mismo proceso. A desnudarnos, a hacernos caminar 200 metros así en suelo libre y otra vez leernos nuestros derechos, ¿no? Están detenidos por el acuse de esto y o sea, y tenía como 2 minutos que pisamos la calle, pero ellos mismos nos muestran y nosotros así de, pues, ¿qué pasó? ¿No? Que ya nos soltaron. Ah, sí, pero aquí está, tienen una orden de aprehensión. ¿Qué sentiste ahí? No, pues ahí yo me derrumbé. Y cuando le dijimos al abogado, el abogado fue al día siguiente a visitarnos, el abogado no se enteró y el abogado metió una queja. Fue lo que hizo que el otro juez tomara el caso y hiciera su chamba ya legalmente el otro juez. Sí. Por una parte, lo que en su momento fue injusto, nos enojó y queríamos casi golpear al juez por lo que había hecho, a final de cuentas se convirtió en algo bueno, porque le quitan el caso a este juez, se lo dan al otro, y el otro dice, pues órale vámonos a las pruebas físicas. Si te quieres llevar a tus chavos, órale. Yo personalmente voy y nos echamos la prueba física. Y fue lo que nos ayudó, pero aún para eso, pues imagínense, ya habían pasado 3 días, duró otros 6 el proceso porque estas personas no se presentaban, y 2 días que el juez tomó para deliberar. Y ya exactamente el 24 de diciembre nos da la libertad. Nosotros, por lo que ya habíamos vivido, no nos lo creíamos, ¿no? Y más al ver que no hay familia, no está el licenciado, no hay nadie, solamente nosotros con el juez, pues ya eran cerca de las 8 de la noche, no había nadie en barandillas incluso, y el juez ahí solito en la oficina,
de la barandilla, dándonos nuestra libertad, leyendo nuestros derechos, todo. No había ni quien escribía, o sea, ya nada más estaba él. Ya luego supimos porque él se tomó el atrevimiento de decir, pues órale va, ya, los voy a liberar hoy mismo. Porque el juez ya se iba de vacaciones, eran fechas de diciembre. Y al juez también lo que quería era finiquitar sus asuntos para dejar su oficina cerrada. No, pues imagínate, si iba de vacaciones, ¿cuánto tiempo más ahí? Y después, cuando estuvimos yendo a firmar, nos encontramos con él, fuimos a saludarlo, nos dio sus argumentos del por qué nos dio la libertad y él nos dijo, si yo me hubiera ido, muchachos, ustedes se hubieran tenido que esperar 15 días que yo regresara de vacaciones. Porque él se fue 15 días de vacaciones. Él salió el 25 de diciembre de vacaciones y tardó 15 días en regresar. Entonces él nos dijo, por eso me tomé la libertad de regalarle su Navidad. Ya había yo tenido las pruebas, ya había yo deliberado, ya para qué los tenía yo ahí. Y sí, nos dio nuestra Navidad, afortunadamente. Entonces así fue como pasó, así fue como nos soltamos. Perdón, nos soltaron. Y pues para hacérsela de emoción a toda la familia, el licenciado citó a todos esa misma noche y no les dijo para qué, ¿verdad? Nada más les dijo, necesito que vengan a mi casa, sucedió algo con los muchachos y bla, bla, bla. Cuando íbamos en su camioneta, él nos iba contando y hasta se iba riendo y decía, no me los imagino, ahorita han de estar angustiados. Y nosotros así, ay Javier, o sea, ¿cómo se te ocurre, no? Y él nos decía lo siguiente, que déjenlos que sufran tantito, déjenlos que sientan tantito esa sensación que ustedes sintieron ahorita, muchachos. Dice, no les dije para qué los quiero, nada más les dije que surgió algo con ustedes, que me urgía ahorita verlos, pero que era ahorita. Y sí, llegamos nosotros primero a su casa, nos metió a su despacho y todavía hasta nos dijo, ustedes nada más asómense, no salgan hasta que yo les diga. Y pues nosotros pues ya estábamos felices, ya estábamos ahí con él, pues vimos cómo fue entrando la familia, entraron algunos amigos, varias personas que fueron llegando y los veíamos cómo pasaban, ¿no? Y los oíamos, ¿qué habrá pasado? ¿Qué le habrán dicho? ¿Qué nos va a decir? Y yo quería salir y correr y decirles, ya estamos aquí. Pero bueno, ya que estaban todos en la sala, ya escuchamos que les empezó a decir, pues me hablaron, sucedió algo con los muchachos que no nos esperábamos, el juez se va a ir de vacaciones y que no sé qué, que no sé cuándo. Entonces todos así como que, pero ya díganos, ya. Pero él no se la soltaba porque la que faltaba en llegar era mi esposa. Pues es que imagínense, ella iba embarazada y se acababa de ir a dormir, andaba ya muy cansada, había sido un proceso muy desgastante. Cuando Javier les habló, le dijeron, es que la esposa de Rafa está dormida, pero ahorita la despertamos. Y entonces a ella fue la única que le dijo, no, que se tome su tiempo, pero sí tráiganla, necesito que venga, pero tranquilos, no es nada malo, pero necesito que venga. Entonces pues ya cuando yo veo que entra mi esposa, pues ya la pasan y todo. Y entonces el licenciado ya les empieza a decir, no, el juez se va a ir de vacaciones y sucedió algo inesperado con los muchachos, algo que quiero que tomen con mucha tranquilidad, no es nada malo, que no sé qué, que no sé cuánto. Y todos, pues yo veíamos desde su despacho sus caras así de, pues ya díganos, ¿qué está pasando? Vaya al grano, vaya al grano. Al grano, licenciado. Y entonces de repente dice, miren, hay dos personas que traje que quiero que ustedes platiquen con ellos porque tienen muchas cosas que contarles y muchas cosas que a lo mejor ustedes tienen dudas. Ahorita estas dos personas se las van a poder aclarar. Entonces ya va por nosotros, abre su puerta, ya nos saca y todos pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, todo el mundo pues pegó el grito de alegría y todo. Pues ya ahí obviamente fue un momento muy emotivo, muy, muy padre, porque pues después de 14 días casi que duró todo el proceso, desde el primer día que nos agarraron hasta el día que nos sacaron, sí fueron procesos muy, muy difíciles. El expediente, el hecho que te tratan como un delincuente en un nivel que yo creo ni a los narcos los agarran así, pues sí era un choque de muchas emociones, ¿no? Muchas emociones, muchas cosas que pensar, muchas cosas que analizar, muchas cosas
que pasan por tu mente Sí. y todo lo que escuchas allá adentro y todo lo que ves y ver que no es verdad lo que dicen en cuanto a la seguridad y que entras a lugares de, ¿cómo le llaman? De readaptación social. No, Sí. ¿qué readaptación? Allá adentro te vuelven peor, pero no porque tú quieras, sino porque es la ley del más fuerte. Ujú. Y de alguna manera te avientan a hacer cosas incluso que pues tú no te imaginas que las puedes hacer, ¿no? Defenderte aún de que no te quiten la prenda que traes, sacar la garra y no dejarte porque si no ya te agarraron de barco. O sea, son cosas que te van tratando, te van puliendo y también te van enseñando, ¿no? A final de cuentas. En su momento, pues yo siempre, cuando estaba en el lugar, yo decía, bueno, ¿y qué onda? O sea, ¿qué hice mal? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y cuál es la finalidad? ¿No? Y obviamente pues no hay una respuesta porque son cosas, dicen por ahí que a veces estamos en el lugar incorrecto, en el momento incorrecto. Y cuando te pasa, pues Te pasa. te pasa. Y así como esa, pues hay Sí. muchas otras cosas más, ¿no? Muchas anécdotas. Ya les dije que voy a escribir un libro porque tengo 999 tragedias. Nada más voy a esperar que llegue la 1000 para comenzar el libro. No, pero, o sea, yo ahí me pregunto, o sea, ¿cuánto tiempo te duró ahora sí que Al proceso de el proceso de recuperación. recuperación? Pues te diré que todavía hasta hace unos 3, 4 años atrás, yo quedé, vamos, cuando yo estoy durmiendo, o todavía como 3 años atrás, yo estaba durmiendo y si tú me hablabas, mi primera reacción era despertar con las manos arriba. ¿Por qué? Porque cuando estuve en ese lugar había una persona que toda la noche se la pasaba drogándose y al que veía que se dormía, llegaba y te quitaba los zapatos, el suéter, la playera, la cobija, lo que pudiera y lo que Ujú. quisiera, te lo arrancaba. Entonces, el estarte cuidando, y yo en 2 ocasiones sentí como me quiso jalar la cobijita que con muchos problemas habíamos conseguido. Entonces, mi reacción era jalarla, detenerla. Y eso me dejó que muchos años después yo despertaba o me hablaban o yo sentía que me hablaban, se me acercaban y yo luego subía las manos como para defenderme, ¿no? Y eso me quedó por secuela de lo que había sucedido ahí. Obviamente 3, 4, 5 años después, pues yo soñaba con el momento, soñaba, o sea, era muy fresco para mí a cada instante lo que había pasado. Todavía hasta el día de hoy tengo bien presente el nombre de fulanito, de sutanito, de perenganito, que eran los que mandaban y que nada más veías como movían un dedo y entonces ya veías lo que se organizaba y por qué movían el dedo y todo eso. Muchos años después todavía lo soñaba yo y me llegaba a la mente. ¿Y en lo social? En lo social, pues aprender más que nada a no confiarte de nadie. O sea, a tener cuidado aún con la gente que se te acerca. En el sentido de que muchas veces nos pasó con un chico que estuvo ahí que él decía, él iba caminando y de repente llegaron con un señor y le hicieron la mentada chinera, ¿no? Que lo agarraron por detrás, lo dejaron inconsciente y le robaron. Y este muchacho acababa de cumplir los 18 años y el señor en el momento que reacciona, pues al primero que ve es al muchacho. Y eso el muchacho decía, pues yo por quedarme a ayudarlo, por quedarme a ver que el señor estuviera bien. Pues el señor lo primero que hace es agarrarlo y no lo soltó y el señor dijo, este venía con ellos, este me distrajo y aquellos se fueron, pero yo agarré a este. Y el chavo pues estuvo ahí, igual se fue a un proceso. Él sí ya llevaba 6 meses cuando nosotros llegamos ahí, él sí ya llevaba 6 meses. No corrió con la suerte de tener buenos abogados. Un abogado que tuvo solamente le sacó dinero, no hizo nada por él. El segundo fue el que sí trabajó un poquito más por él y el que pudo demostrar que el chavillo a final de cuentas estaba tratando de auxiliarlo, ¿no? Pero la reacción del señor fue que lo pescó y dijo, tú venías con ellos y ahora tú pagas, ¿no? Entonces,
Él sí se aventó 6 meses. Él ya llevaba 6 meses ahí cuando nosotros entramos. Entonces, como él nos contaba eso, pues eso me enseñó también a no confiarme de la gente. Ni aun cuando vas caminando de los que te rodean, ¿no? Que muchas veces pueden decir, ¡ay, me acaba de robar! Ya se lleva mi dinero, mi celular. Entonces, andar activo, ¿no? En ese sentido. Y pues en el trato con las personas, creo que no hubo cambio. Más bien entender también a las personas que están allá adentro y tratar de entender cuando las cosas son injustas. O sea, porque hay mucha injusticia. Yo creo el 80% de las personas que están allá adentro son injusticias. Porque no tienes para defenderte, porque estuviste en el lugar equivocado y pues ya te tocó, ¿no? ¿Y nunca te tocó ver como pues que le golpeaban a alguien o algo similar? Sí. ¿Y qué, o sea, y eso no se te quedaba? Sí, cuando fue de uno de los que gobernaban allá adentro, a una persona que llegó y no quiso pagar. Por eso te digo que por X o Z nosotros no tuvimos esa experiencia, pero esta persona sí no quiso pagar. Él fue, habló, pactó y no pagó. Y entonces ahí si pactas, pues cumples. Y si no, pues te atienes a las consecuencias. Y el problema fue de que él, aparte que no cumplió, se quiso poner con él. O sea, se le quiso cuadrar, como decimos. No, pues sí le fue muy mal. Sí llegué a soñar el momento, pero porque yo sabía que nosotros no le habíamos pagado. Y qué es lo que nos hubiera pasado, exactamente, ¿no? Con el temor de que eso nos hubiera pasado porque tampoco le habíamos pagado. Y déjame decirte que al día siguiente que vi al cuate dije, lo dejaron como Cristo de Iztapalapa, ¿no? O sea, traía literalmente una bola en esta parte, morado, pues le abrieron por aquí. En enfermería los curan, pero pues peor te vas si dices qué te pasó, ¿no? Él solamente dijo que iba a entrar al baño y se resbaló y que se había pegado. Pero ya sabe, ¿no? Sí, obviamente, pero aún medio platicando con él ya días después, él decía, aún en enfermería no les puedes decir, porque ellos mismos vienen y le dicen, ¿sabes qué? Ajá. ¿Sabes qué? Anda de chiva, anda diciendo que le dice. Y entonces les va peor. Me tocó ver cómo golpearon a un muchacho que entró por violación. Eso también tenía duda, o sea... Sí, es verdad. Sí. Sí. Este muchacho, de él sí sentí compasión porque él entró por violación. Se confesó que sí había violado a la muchacha. No, pues adentro, aparte de que le dieron una tremenda paliza... no abusan de ellos sexualmente, pero sí literal con un palo de escoba tratan de enterrárselo para que sienta, le dicen, para que sientas lo que sintió la chava. Entonces sí toman, sí es real que toman ciertas represalias. Estuve platicamos con 3 tipos que los habían metido por secuestro. Se llevaban la camioneta a la esposa, pero no se dieron cuenta que en la parte de atrás de la camioneta llevaban al hijo del matrimonio. Pedían 50 millones de pesos porque el señor trabajaba en la bolsa de valores, tenía dinero. ¿Por qué los agarraron? Porque resulta que planearon su secuestro y todo, se iban a llevar a la esposa para pedir 50 millones. Pero, sorpresa, que acababan de salir las unidades donde traían rastreador satelital. Las camionetas. Sí. En el 2004 empezaba a salir esa tecnología. Entonces, ellos se llevan la camioneta, van en trayecto, le hablan al marido y le dicen, tenemos a tu esposa, así, así, así. Oyen chillar al niño y dicen, y de pilón traemos a tu hijo, así, así. Y el esposo, no, pues no sé qué. Pero mientras el esposo está hablando con ellos, el esposo tira el bipazo de que se llevaron la camioneta. No, pues a ellos los agarraron allá aquí por el Metro Xola y Tlalpan. La camioneta traía rastreador. Entonces, mientras el dueño, el señor, los entretenía negociando, no, pues rastrearon la camioneta. Sí, fíjate, la camioneta la estaban rastreando. Llegan a Calzada de Tlalpan, eje 4. Y ya los tienen cercados, hasta con helicóptero y toda la cosa. Entonces, al verse así, es que sí, era un hombre de sí tenía dinero el señor. Pues sí. Y estando ahí adentro con ellos, o sea,
las personas allá adentro ya, pues, ahora sí que como ellos decían, ya estando acá adentro, ya que ocultamos. Sí, no la íbamos a robar y pues queríamos tanto y se nos vino el tiro para abajo por esto y esto y esto. Sí. Como también están los de, no, de verdad de Dios que yo no lo hice, no, de verdad que yo no. Y pues si los ves, dices, pues sí, o sea, si ya estás acá adentro, ¿no? Ya, ¿qué más da que digas si sí o si no? Entonces, Pero, o sea, que al entrar ahí es de ley que digas, entre por esto. sí. O sea, es de ley Sí. que tienes que decirlo. Sí, fíjate que aún los mismos que ya tienen tiempo ahí, o sea, tú les estás dando la versión y te dicen, sí, te creo. Y dices, ¿cómo no? O simplemente, sí se ve que tú no, luego se ve. Como los secuestradores o como el que violó, luego dicen, no, sí, o sea, luego se les ve, o sea, tienen, ya las personas que se dedican a eso tienen un tonito peculiar de contarte las cosas. Sí. Que obviamente ellos dicen, este se fue, ¿no? O sea, y no necesitan ni decirte todo lo que hicieron. Con que tú empieces a contar, dicen, este sí fue. O ellos mismos dicen, Cuando a nosotros nos preguntaron, ¿por qué los metieron? No, pues por robo de auto, según así pasó. Sí se lo hubiera robado para que se le quitara, ¿no? Sí. O luego hasta nos decían, pues ahora que salgas, mátala, métele unos plomazos, que no sé. No. Sí, lo vamos a pensar, déjame pensarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues ellos ya se la saben, ya están maleados y se dan cuenta. Entonces, la persona esta con la que yo platicaba me decía, mira, aquí ya no la sabemos, luego se ve quién sí, quién no. Cuando el chavo que decía que se había violado a la muchacha, andaba drogado. Uh-huh. Entonces, pero resulta que no había sido su primer violación, ya llevaba 3 mujeres que violaba en la zona. Pero con la tercera muchacha que violó, pues ahí sí lo agarraron. Entonces, cuando empieza a confesar, o sea, son cosas que suceden entre ellos porque nada más hacen señas o mueven la mano o chiflan. Y ya cuando te das cuenta, ya le están dando en la torre, ¿no? Y así, ¿qué onda? ¿Por qué le están pegando? ¿No? Ya te explican. Ajá. Pues porque violó y porque ya llevaba 3 y que aprenda y que no sé qué. Que no, el pobre cuate gritaba porque trataban de meterle un palo por atrás, ¿no? Aparte de la golpiza que le dieron. El que no pagó, pues también por no pagar y por quererse poner salsa, pues también. Entras y lo que no te permiten entres con actitud de yo soy Juan Camaney, que quién le va. No, porque entonces te va peor. Tienes que entrar pues agachadito y ir reaccionando conforme se te vaya presentando el momento. Porque desde un principio si entras así como muy gandalla, te bajan ellos mismos los humos y te dicen, no, aquí usted viene por esto y aquí nosotros somos la ley, ¿no? Sí, son cosas que sí suceden. Aunque desmienten o por ejemplo el que no se mueve droga o que no se mueven armas, pues es donde se mueven, ¿no? A final de cuentas, o sea, la fiesta que íbamos a tener el 24 de diciembre, ya después yo les contaba y me daba risa porque decían, organizaron una piñata, y iba a haber cena que manda el gobierno, que ya se imaginarán lo que manda el gobierno, sí. y adentro se organizan piñatas. Y es algo chistoso porque nos piden cooperación, ¿no? Que 10 pesos para los dulces de la piñata. Y pues uno literalmente crees que es para los dulces de la piñata, ¿no? Entonces yo decía, ¿qué a poco sí va a haber dulces? Con el tipo que vendía los dulces, ¿no? Él sí vendía los dulces. Entonces de repente voy. Sí, de repente voy y le digo, oye, ¿qué onda? ¿Ya a poco sí le echan dulces a la piñata? Y se empezó a reír. O sea, se empezó a reír y me vio y me dijo, ay, sí, al rato vas a ver. Todavía agarró y me dijo, es más, hasta te recomiendo, agarra un buen de dulces, porque voy a venir por ellos para que me los pases. Entonces yo inocentemente creí que los quería para surtir su charolita, ¿no? Yo dije, pues sí, pues yo para qué voy a querer tanto dulce. Eso nos lo dijo como por ahí de las 12 del día, más o menos del 24 de diciembre. La piñata estaba programada para las 10 de la noche. De hecho, cuando nosotros estábamos en la oficina, antes de salir, oíamos el dale de la piñata, porque ya estaban las piñatas. Entonces, eso fue como a las 12 del día, las 12, la 1. Antes de que nos llamaran a la barandilla,
Y con el señor que estábamos, ya era un señor, estaba por narcotráfico, un colombiano, que yo decía, ¿cómo puede ser posible que esté aquí este señor, un señor muy amable, con un porte elegante? Obviamente pues ya traía su porte color caqui, su uniforme caqui, pero un señor muy educado, incluso muy, que en el momento que él nos mete a la celda, él, yo les decía, parecía la mamá, o sea, porque te cuidan, te ven por ti, él hacía la comida, nos mandaba a comprar las cosas. Entonces recuerdo que ya íbamos a cenar, cuando antes de que nos hablara el juez, y yo le pregunté, oiga, don, ¿y si le echan dulces a la piñata? Y él se empezó a reír y me dijo, ¿nunca habías estado en un lugar así? No, pues no, ¿cómo cree? ¿No tienes ni tantita idea de lo que es? Yo, pues no. Y entonces de repente agarra y me dice, te voy a enseñar qué dulces trae la piñata, pero es entre tú y yo. No, pues sí. Y recuerdo que fue debajo del fregadero donde él hacía sus cosas, y sacó varias envolturas así. Me dijo, estos son los dulces que va a tener la piñata. Y entonces los vi y entendí, dije, yo conocía las grapas, pues ahora ya las conozco de cerca, ¿no? Y entonces le dije, estos son los dulces. Y entonces entendí lo que me dijo el otro cuando dijo, necesito que agarres muchos dulces porque voy a venir por ellos. Al cabo tú no le haces. Yo, pues sí, yo te los doy, ¿no? Obviamente le echan. Si tú agarraste, pues ya te rayaste. Pero también estás en tu derecho de agarrar y venderlos. O sea, te dan como Navidad y como esos días para que los disfrutes. Entonces, te echan dulces. Si le haces, pues para que te los eches. Y si no, pues para que los vendas. Y te dan chance. Y eso lo organizan los que comandan ahí adentro. Y los custodios no pueden opinar, no pueden decir nada, nada, porque también a ellos les dan chance de participar. Órale. Y esos son los dulces que les dan. Sí, imagínate. Sí, yo me imaginaba de esos chiclosos, los Tommy, los Ugus, ¿no? No, pues resulta que eran otros dulces. Pero sí es real, o sea, es verdad. Yo que estuve ahí adentro y yo decía, y eso que nos mandaron al más fresa, al más tranquilo, el reclusorio sur. Ustedes oyen hablar del oriente o del norte y dicen, ¡ay, Dios mío! Sí, paso por afuera tantito y ya, no manches. Sí, dice mi hijo, hay cuates que ves, dices, no, de sí cuido mi celular porque nada más lo veo y, ¿no? Pues amigos, pues sí, así. Nada más, esta es una de las tantas historias de nuestro amigo Rafa. Pues muchísimas gracias, Rafa. El chismecito de hoy. Muchísimas gracias de que nos diste la oportunidad de que estuvieras aquí, que ojalá que esta historia pueda servirle a mucha gente. Pues que más que nada, ¿qué es esto? O sea, es experiencias de la gente y cómo es que se vive. Pues sí, las experiencias de... Sí, no confiar en nadie, aún ni de los que se dicen amigos. Pues sí, muchísimas gracias a Rafa, a su familia, que bueno, ahorita no está aquí más que su hijo, si lo conocen, ahí escríbanle también, ¿no? Vamos a enviar sus cuentas sociales a mis amigos. Pero muchísimas gracias, Rafa, te agradezco por esta plática que nos permitiste y pues no sé si tú quieres decir algo más. No, pues que muchas gracias, Rafa, por estar aquí y pues ojalá y nos puedas contar más historias. Claro. Otra en privado, ya, que Otra en privado. Ya no. Pues bueno, amigos, esto fue todo por este episodio. Cuídense mucho y ahí andamos. Bye. Bye. Bye.